Hoy nos toca el capítulo número 11 del primer libro de Crónicas. El capítulo número 11 del primer libro de Crónicas, que tiene por título David es proclamado Rey de Israel. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo: He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo: He aquí nosotros somos tu hueso, tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Gloria a Dios. Aquí vemos que en este tiempo, dice, David es proclamado el rey de Israel. Dice que entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo: He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. O sea, prácticamente le están diciendo es que nosotros somos de la misma sangre. Eran del mismo pueblo de Dios, de la misma sangre, prácticamente su familia. Dice el 2, también antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo. Recuerden que cuando Saúl era rey, en realidad era David quien dirigía a las fuerzas de Israel. ¿Y qué fue lo que le dijo Jehová? Jehová dijo a él: Tú serás el pastor de mi pueblo de Israel. Tú serás el líder del pueblo de Israel. O sea, le dijo que él iba a ser el príncipe sobre Israel, su pueblo. Aquí vemos que, estando vivo Saúl, él era el que guiaba al pueblo a la guerra. Aparte de eso, ya David había recibido palabra de parte de Dios. Ya había recibido palabra de parte de Dios donde le había dicho que él iba a ser príncipe sobre Israel. Fíjense, estaba todavía Saúl vivo. La persona estaba viva, es como si dijéramos hoy en día, está vivo pero muerto. ¿Por qué? Porque ya Dios prácticamente lo había desechado como rey. Y fíjense cómo, estando todavía Saúl vivo, estando Saúl allí todavía, mire cómo Dios ya había obrado, ya lo había apartado, ya lo había desechado. Que todavía le dice al sucesor, que es David: Tú serás príncipe sobre este pueblo de él. Ya él estaba recibiendo palabra de Jehová. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Fíjense, aquí vemos a un pueblo, aquí vemos a los ancianos de Israel en Hebrón, obedeciendo, y hasta David obedeciendo a la palabra de Jehová. Dios había hablado por medio del profeta Samuel. Y fíjense cómo ellos obedecieron a la voz de Dios. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Aquí estamos viendo que a David no lo levantó hombre, lo levantó fue Jehová, Dios de los ejércitos. Es como hoy día
Sabemos que hay muchas personas trabajando en la obra de Dios, pero que no fueron llamados por Dios. Porque lamentablemente hay personas que se levantan por su misma mano, por ellos mismos, pero no esperan el llamado de Dios. Y allí eso acarrea problemas, acarrea maldición, acarrea de todo. ¿Por qué? Porque no fue Dios quien lo llamó. Cuando Dios llama a alguien al ministerio, Dios está allí con esa persona. Dios lo respalda, Dios le provee, Dios le abre puertas, Dios lo equipa. Cuando la persona es llamada por Dios, aquí vemos que Dios llamó a David. Y fíjense el respaldo de todo, ahí estaban todos los ancianos, todos con ellos delante de Jehová. ¿Por qué? Porque estaban obedeciendo al Dios vivo, a Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando una persona hoy en día, un hijo, una hija de Dios llamado, Dios le da una asignación, le llama a servicio a cualquier área en el reino de Dios, cualquier área en el ministerio. Vemos que Dios derrama bendición sobre esa persona. Esa persona tiene el respaldo de Dios. Si lo levanta a pastorear, o lo levanta como evangelista, como maestro, o cualquier otro trabajo en el área del ministerio de Dios, en el reino de los cielos. Cuando Dios lo levanta, Dios le hace un llamado, Dios lo levanta, Dios respalda. Pero cuando no es levantado por Dios, allí hay problemas. Cuando Dios no está metido en el asunto, allí hay problemas. Por eso que nosotros siempre tenemos que buscar del Señor en ayuno y oración. Tenemos que cerciorarnos que todas las cosas, que de repente venga un profeta, 2 profetas, 3 profetas y nos hablen, nos den palabra. Pero ¿de qué sirve que 2, 3 profetas nos den palabra y a nosotros no nos ha llamado Dios directamente? Si usted tiene un llamado de parte del Señor, a la primera quien tiene que decirle Dios es a usted. Dios tiene que mostrárselo, revelárselo. Y Dios le va a confirmar con los demás. Entonces no va a venir alguien a darle una palabra de Dios, mire que Dios te va a usar en esto, cuando usted ni siquiera Dios le ha dicho nada. Y usted se mete con Dios, ayuna y todo, y Dios no le dice nada. Ahí usted tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado. ¿Cuántas personas no han fracasado por un error así? Hasta en el casamiento, no que llegó un profeta y me dijo que tal persona era mi esposo, pero a usted no le mostró Dios nada, ni le dijo nada, ni le confirmó nada. Hay que tener mucho cuidado. Entonces vemos entonces 4. Se fue David con todo Israel a Jerusalén, fíjense. Ya allí David tenía respaldo absolutamente de todo 100%. Ellos eran testigos que Dios ya le había dado palabra de que iba a ser el líder. Y aparte que el profeta, Dios habló a través del profeta y ya lo habían ungido como rey. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebus, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebus dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza. Y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Fíjense que aquí vemos, David fue escogido por Dios. Dios lo levantó, le dio la asignación para ser jefe de Israel. Dios le dio respaldo, porque cuando Dios levanta, como estamos diciendo, Dios respalda. Y cuando él ya comenzó, como quien dice, a ejecutar su trabajo, como hoy en día, cuando Dios nos hace a nosotros una asignación. Dios nos escogió, nos levantó y
pues nos toca comenzar el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Aquí comenzó David su trabajo. Dice, y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Fíjense de qué manera se veía quién era valiente. Los más valientes, el más valiente de todos, fíjense que lo ponía por jefe. Y David habitó, esa es una manera de prueba, una prueba. Y ahí se ve el más valeroso. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro. Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Fíjense lo más importante, el que Dios esté con uno, el que Dios esté con ese hijo o esa hija de Dios. Cuando tenemos el respaldo de Dios, estamos seguros. Cuando tenemos el respaldo de Dios, vamos caminando firme, derecho, sin temor, ni mirando a diestra ni a siniestra. Vemos que aquí David, él era poderoso, cada día más poderoso. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, tenía el respaldo de Dios. Donde quiera que llegaba David a atacar, donde quiera que hacía, ahí estaba el Señor, Dios le daba la victoria. Y David crecía, se expandía, pero era porque tenía el respaldo del Señor. Y así mismo pasa con nosotros. Cuando tenemos el respaldo de Dios, Dios nos ayuda en todas las cosas. En todas las cosas Dios se glorifica, se derrama, abre puertas, nos da la victoria. Ya eso es muy diferente cuando estamos en tiempo de prueba. Cuando la persona, cuando ese hijo o esa hija de Dios está en tiempo de prueba, él estuvo en tiempo de prueba fuerte, David. Cuando Saúl, recuerden, lo perseguía para matarlo, sin David haber hecho nada. Él tuvo que ser David probado también de parte de Dios y pasó prueba fuerte. Y fíjense ahora, lo ungieron como rey, le llegó el tiempo. Cuando la prueba termina, Dios exalta a la persona, la levanta al servicio, la pone a trabajar, al servicio, a servirle. Pero Dios, David también pasó su tiempo de prueba. Igualmente, cuando se recuerdan cuando José, desde que lo vendieron los hermanos, todos esos años que fue sufriendo también, Dios preparándolo, moldeándolo, formándolo. Él también, todo eso eran tiempos, años de prueba. Hasta que la prueba terminó, hasta la cárcel fue a dar José. Su tiempo terminó y Dios que lo levantó para la asignación que él tenía que hacer, el trabajo fuerte que tenía que hacer. Fíjense, fue gobernador. Y David también aquí pasó también su tiempo de prueba. Angustia, persecución, todo. Hasta que salió aprobado, claro que sí, y Dios le levantó. Y dice, estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que ayudaron en su reino. Con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes de David, que David tuvo. Jasobeán, hijo de Agmoní, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Fíjese. O sea que ese Jasobeán era líder de los 3, el grupo de guerreros más valientes entre los hombres de David. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodó, ahorita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos en batalla a los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebolla. Y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron. Y vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció en una gran victoria. Fíjense, cuando uno tiene el respaldo de Dios, uno no tiene que temer. Cuando uno sabe y uno está consciente de que Dios está con uno no tiene que temer, no importa lo que venga, no importa lo que se levante.
importa que si eso se levanta se siente que es fuerte, no importa, porque más fuerte es Jehová de los ejércitos, más fuerte es nuestro Dios. Y cuando uno tiene el respaldo de Dios, el Señor nos defiende, da la victoria. Dice, y se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron. Y vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con gran victoria. Entonces, ¿quién es el que da la victoria? ¿Quién es el que nos defiende? El Señor. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulán, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta. Y lo tomaron y lo trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, guárdame mi Dios de hacer esto. Y había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído, y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Wow. Aquí también una vez más aprendemos algo más, que uno tiene que rodearse de águilas, uno tiene que rodearse de guerreros. Las amistades que usted busque, las amistades que usted tenga, procuren que sea gente de verdad de Dios, gente de oración, gente de guerra. No gente que solamente lo que lo busca es puro para murmurar, para criticar, para hablar mal, para contaminar su vida. Asegúrese que sus amistades sean águilas, que sean gente de guerra, gente de Dios de verdad. Así estaba rodeado David y de todos esos guerreros. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente, de Casel, de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Wow, esta gente era fuerte. Ustedes saben lo que es matar un león. Un león que es grandísimo, gigante, fuerte. Y para que un hombre tenga la fuerza para matar a un león, wow. Y dice aquí, venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso. Él mismo venció a un egipto, hombre de 5 codos de estatura. Cuando habla de 5 codos de estatura, está hablando de que medía 2,5 metros de altura. 2,5 metros de altura medía el egipcio guerrero. Y traía con él una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes. Y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. Y los valientes de los ejércitos, Asael, hermano de Joab, el Anán, hijo de Dodo de Belén, Samot,
Arodita, Eles, Pelonita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abieser, Anatotita, Sibecaí, Usatita, Yaí, Aoita, Maraí, Netofatita, Melet, hijo de Baana, Netofatita, Itaí, hijo de Ribai, de Gabá, de los hijos de Benjamín, Benaías, Piratonita, Urai, del río Gas, Abiel, Arbatita, Asmavet, Barudmita, Eliasa, Salbonita, los hijos de Asén, Gisonita, Jonatán, hijo de Sage, Ararita, Arián, hijo de Sacar, Ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer, Mequerarita, Ahías, Pelonita, Jezro, Carmelita, Naraí, hijo de Esbaí, Joel, hermano de Natán, Midar, hijo de Agraí, Selet, Amonita, Naraí, Berorita, escudero de Joat, hijo de Sarbia, Ira y Trita, Garet y Trita, Urías Eteo, Sabat, hijo de Alaí, Adina, hijo de Sisa, Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30. Anán, hijo de Maca, Josafat, Mignita, Usías, Astadotita, Sama y Jehiel, hijo de Jotán, Aerorita, Gediel, hijo de Sinri, y Joa, su hermano, Tisita, Eliel, Maavita, Jerabaí y Josabaía, hijo de Elnán, Itma, Moabita, Eliel, Obed y Jaciel, Mesobaita. Entonces aquí vemos cuando el Señor ya había llamado a David como rey, le había dado palabra. O sea que vemos que cuando Dios llama a una persona, le da palabra y le confirma además, le da palabra y vemos cómo eso lleva como consecuencia el apoyo de todos los que están involucrados en su alrededor. Vemos allí como los ancianos apoyaron a David, como el pueblo apoyó a David, porque fueron testigos del llamado que tuvo de parte de Dios. Fueron testigos. Y vemos cómo Dios lo levantó y cómo Dios lo usó. Fue un hombre de carne y hueso, que también pues pecó como ser humano, pero tuvo un corazón agradable delante del Señor, conforme al de Dios. Y fue un hombre de verdad, de testimonio, un guerrero, fue un hombre completo. No solamente fue un hombre de Dios, sino que fue un guerrero. Y siempre el Señor estaba con él. Siempre él tenía respaldo de Dios. Y nosotros tenemos que ver todas esas características positivas, porque también tenemos que evaluar nuestras vidas. Nosotros somos hijos de Dios, pero también Dios nos compara como soldados. Nosotros somos soldados de Cristo, guerreros también de Dios. La palabra de Dios dice que Jehová se le llama Jehová de los ejércitos. Nuestro Padre es un guerrero y nosotros también somos un guerrero. Y nosotros tenemos que vivir vidas alineadas a la palabra del Señor. Tenemos que vivir vidas que le agraden al Señor, que le agraden a Cristo. Tenemos que ser hombres y mujeres de testimonio. Hombres y mujeres de testimonio. Queremos que el Señor nos respalde, que el Señor siempre esté con nosotros. Tenemos que ser hombres y mujeres de testimonio. Tenemos que estar pendientes siempre y de cerrar cualquier puerta que podamos haber abierto como humanos, pero nos arrepentimos, nos apartamos
de lo malo, el Señor nos limpia, nos levanta y seguimos adelante. Se cierra puerta al enemigo y ya se sigue adelante. Por eso es que todos los días nosotros tenemos que limpiar nuestros corazones delante del Señor, mantener nuestros corazones limpios. Todos los días tenemos que ponernos a cuenta con Dios y mantenernos nuestros corazones limpios delante de Él, para que todo esté, para que todo salga bien, para que estemos bien delante de Dios, porque si tenemos alguna puertecita abierta al enemigo con derecho legal, allí pues no van a pasar cosas buenas. Entonces que el Señor nos ayude a que podamos ser esos hombres, mujeres de testimonio, guerreros como David, y que nos ayude cada día a ser lo más íntegros posible, a que podamos vivir en santidad como Él lo manda, ser santo porque Él es santo, ser perfecto porque Dios es perfecto. Amén. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en nosotros a 100%, en el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Y sellamos esta tu palabra, Padre, con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Gloria a Dios. Amén y amén. Gloria a Dios.